Aleluya, hermanos, paz de Cristo. Estamos, hermanos, en este lugar, hermanos, aleluya, contentos y alegres para empezar nuestro servicio, hermanos, de adoración, aleluya, y prepare, hermanos, allá en su hogar, hermanos, para que juntos alabemos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Voy a introducir este servicio, hermanos, aleluya, con un salmo, hermanos, con la palabra del Señor que dice así, el Salmo 150. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabad por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El 3 dice así: alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, y todo lo que respire, dice Jehová, aleluya, alabe al Señor. Amén. Así que, hermanos, verdad, allá en su hogar, los invitamos, hermanos, aleluya, para que juntos alabemos el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a presentarnos con una oración, aleluya, para que, hermanos, seamos de agrado al Señor con nuestras alabanzas. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Jesucristo, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para darte las gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar alabándote y glorificándote, Señor. Oh Padre bendito, con nuestras alabanzas, que sean, Señor, de gratitud, Señor, hacia ti, Señor. Y gracias, Señor Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, aleluya. Hermanos, aleluya, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, aleluya. Y los dejo, hermanos, aleluya, con el coro, hermanos, aleluya, de la iglesia Verdad y Vida. Dios los bendiga, hermanos, y gocémonos en este día. Aleluya, amén, amén.
Gloria al Señor. Dios bendiga al grupo de alabanza, amén, que en esta preciosa tarde han tocado hermosamente para la honra y la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos siempre con el propósito de honrar al Señor, y por ello, hermanos, siempre les hemos pedido que lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón como para el Señor. Y en esta tarde, hermanos, quiero pedirles, amén, que nos podamos juntar, hermanos, en este momento para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Así como cuando María y Marta invitaron a Jesús a su casa, dice la Biblia, hermanos, que María, ¿verdad?, se puso al lado donde estaba Jesús, pero Marta estaba allá con sus quehaceres. Amén. Así hay muchas personas que aunque están ahí conectados, a lo mejor van a estar allá haciendo otras cosas, pero yo les sugiero que mejor, ¿verdad?, haga un alto. Amén. Así también podemos, ¿verdad?, de una forma reverentemente escuchar la palabra del Señor. Amén. Y en esta tarde, hermanos, quiero agradecer a Dios por la vida de mi familia, mi esposa, mis hijos, que, ¿verdad?, todos los días, hermanos, vamos luchando para servir al Señor con todo nuestro corazón. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por sus oraciones, porque, hermanos, ciertamente las necesitamos. Amén. Vivimos en un tiempo donde espiritualmente, hermanos, necesitamos ser, ¿verdad?, respaldados con la oración del pueblo del Señor. Amén. Y en esta tarde, hermanos, quiero invitarles que sigamos para adelante. Amén. Sigamos adelante, que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y en este momento yo quiero compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, allá en el verso 26, voy a leer el verso 30, voy a leer los primeros 3 versos del capítulo 16, verso 30 en adelante, que nos dice la palabra del Señor. Amén. Hechos capítulo 16, verso 30, dice la palabra del Señor. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria al nombre del Señor. Hoy quiero hablar sobre el tema, hermanos, la misma pregunta que hizo el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a orar. Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos para honrarte, para bendecirte, Señor. Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que la palabra, Señor, que se va a predicar, tú la has puesto en nosotros, Señor. Y de seguro, hermano, llegarán nuestros hermanos que tienen alguna necesidad. De seguro llegará alguno de nuestros familiares, Señor, que necesitan esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que humildemente que esta palabra pueda llegar al corazón de ellos, Señor. Esta palabra que sea edificación y que no sea, Dios mío, donde ellos se sientan ofendidos, que alguien se sienta ofendido, Señor. Es tu palabra, Señor. Y si tu palabra, Dios mío, habla, nosotros tenemos que recibirla, tenemos que someternos a ella, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra traerá bendición a nuestras vidas, Señor. Te pedimos bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles de este tema, hermanos, ¿verdad? Tan importante en el cual nosotros nos encontramos. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde el mundo está lleno, ¿verdad?, de confusión, donde existen muchas preguntas, donde un mundo, hermanos, lleno de mucha religión,
Pero a pesar de todo esto, hermanos, sigue saliendo de muchas bocas la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Si hay algo importante para todos los hombres en este momento, hermanos, es la salvación, la importancia de la salvación, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, debemos de vivir seguros, que tenemos una esperanza, que entendemos el por qué Cristo Jesús vino a este mundo para traernos, aleluya, esperanza, salvación. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? El carcelero le preguntaba a aquellos hombres que habían sido encarcelados, que habían sido llevados injustamente, después de haber hecho un milagro, después de haber expulsado un espíritu, ¿verdad?, de adivinación a una joven. Esto los llevó, hermanos, a entrar a una cárcel. Y estando en la cárcel, dice la palabra del Señor, que les encargaron rigurosamente a los soldados romanos que cuidaran de ellos, de Saulo, de Pablo y de Silas, que los cuidaran bien. Los custodios tenían que cuidar que no se fueran a escapar. Y si eso acontecía, el carcelero tenía que dar su vida por no haber cuidado a estas personas que los habían dejado en su cargo. Entonces era tan importante, hermanos, que estos hombres se mantuvieran en la cárcel. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que siempre cuando esto acontece a los hijos del Señor, algo sobrenatural tiene que acontecer. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando el apóstol Pablo juntamente con Silas se encontraban ahí en aquella cárcel, en un calabozo, no es una cárcel como la que se conoce hoy en día, era un calabozo. Dice que el carcelero los metió a lo más profundo y los amarró para que no se les fueran ahí. Y dice la Escritura que Pablo y Silas a medianoche, cuando todo estaba en silencio, cuando solamente podían seguramente podían ellos estarse quejando de los dolores, de los golpes que habían recibido, del trato que habían recibido, ellos, hermanos, se pusieron a cantar. En vez de estar lamentándose, en vez de estar mirando la situación que estaba pasando, ellos se pusieron a cantar y comenzaron a elevar sus cánticos, comenzaron a alabar el nombre del Señor. Y cuando ellos estaban alabando el nombre del Señor, dice la Escritura que empezó a sacudirse ese lugar. Comenzó a sacudirse el edificio. De tal manera, dice que los cimientos se movieron. Aleluya. Que los cimientos se movieron. Y las cadenas de los presos se les cayeron de sus manos. ¡Qué acontecimiento tan maravilloso! Las puertas se abrieron para que pudieran ver el poder de Dios. Y cuando esto acontece, hermanos, dice que el carcelero se llenó de miedo, se llenó de pavor y se encontró en un momento, hermanos, así como mucha gente se encuentra llena de temor, llena de miedo cuando algo viene a su vida y que sabe que lo que pasó le va a traer consecuencias negativas. El carcelero se quedó, hermanos, atónito y dijo: me voy a matar porque no voy a admitir que me lleven y me exhiban delante de mi familia, que no fui un buen guarda para cuidar a estos hombres. Y cuando dice la Escritura que aquello se abrió, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, dice la Escritura que el carcelero agarró su espada para matarse. Esa condición en la cual lleva al hombre a tomar decisiones equivocadas. Ahí llegó el momento cuando Dios se presenta a través del apóstol Pablo y le grita al carcelero: ¡Hey! ¡No hagas eso! Ninguno de los que estábamos aquí, de los que estamos aquí, se ha ido. Aquí estamos. Todos estamos aquí. Se había ido la luz. De repente empezaron a prender las velas para mirar y se dio cuenta el carcelero que algo había acontecido, pero que los que estaban en la cárcel ahí estaban. Y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, aquí estamos.
Y cuando él los empieza a ver, él se dio cuenta de que algo sobrenatural seguramente había acontecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Es ahí donde entra, hermanos, el carcelero y ve que esto es de Dios. Que esto no es solamente cosas de los hombres, que no son cuentos solamente de hombres, sino que esto es de Dios. Y cuando él mira el poder de Dios, dice que cayó de rodillas delante de Saulo y de Pablo y de Silas, y les hace la pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta, hermanos, tan importante para cada uno de nosotros en este tiempo. Cuando hablamos sobre el tema de la salvación, hay diferentes formas de pensar. Cada quien tiene una forma de pensar acerca de lo que es la salvación. Unos dicen que hay que hacer buenas cosas. Hay unos dicen que tenemos que ser buenos para ser salvos. Pero yo quiero decirles en esta tarde que la salvación no se gana con lo que nosotros hacemos. No podemos comprar la salvación. La salvación es por gracia. La salvación es gratis. Dios nos la da. Lo único que necesitamos es reconocer la palabra del Señor. Permitir que la palabra del Señor llegue a nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Amén. Si no pasaran cosas sobrenaturales, cuando se nos predica la palabra de Dios, no estuviéramos aquí. Pero porque algo acontece cuando llega el mensaje, vibra nuestro entorno, vibra nuestro ser, nos sacude, nos despierta y nos hace entender, aleluya, que esto es solamente la obra del Señor. Y la pregunta que decía: ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos piensan que hay que levantar, otros piensan que tienen que levantar su mano y repetir una oración, y repetir la oración del pecador. Cuando tú levantas tu mano y repites esta oración, ya eres salvo. Y se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien. Pero lo que nos enseña la Biblia es otra cosa. La palabra de Dios nos dice que tenemos que creer en su palabra. Marcos capítulo 16, verso 15 y el verso 16, Jesús envía a sus discípulos a predicar. Envía a que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo. Y nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Dice, y Jesús les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la responsabilidad de cada creyente que ha sido alcanzado, que ha sido liberado, que ha experimentado el poder de Dios. Es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En el verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero decir, hermanos, que para creer, primeramente necesitamos fe. Nosotros no vimos al Señor crucificado, entregando su vida por nosotros. No lo vimos, no estuvimos ahí, pero lo creemos por fe. Para creer en Cristo Jesús, para creer en su palabra, necesitamos fe. Y Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente, hermanos, tiene fe en muchas cosas, pero no tiene la fe que debe de tener en Dios. ¿Por qué? Porque no escucha la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Tienen fe en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, para poder tener fe, dice la Escritura que necesitamos creer, oír la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios y viene la fe. Entonces, el evangelio es, hermanos, la palabra
que se conoce como buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio. Buenas nuevas para los hombres. La palabra evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas son que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo tomó mi lugar allá en la cruz del Calvario. Que Cristo entregó su vida para que yo no fuera a la muerte eterna, sino que Él se entregó por nuestros pecados. Él tomó mi lugar para darnos vida. Él tomó tu lugar para darte vida y vida en abundancia. Entonces el evangelio es creer que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que también al tercer día resucitó con poder y gloria. Esta es la fe, hermanos. Nosotros creemos que Jesucristo murió y que fue sepultado, pero que no se quedó ahí, sino que al tercer día se levantó con poder y gloria. Gloria al nombre del Señor. Entonces el evangelio es la oportunidad que Dios le da al hombre para que al oír esta palabra, él pueda tomar la decisión de creer en Cristo o no creer en Él. Tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor o Salvador o no recibirlo. Y al no recibirlo, al no creer en la palabra del Señor, recibirá el pago por su pecado. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Por eso es que el Señor manda a sus discípulos, porque Él sabía que la humanidad se encontraba perdida. La humanidad estaba en el pecado y que el pecado lo llevaba a la muerte. Y por eso es que el Señor les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, oiga bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el evangelio llega a nuestras vidas, lo primero que debe de producir en nosotros es un arrepentimiento. Se tiene que arrepentir, debe de reconocer que ha vivido en pecado, debe de reconocer que ha estado lejos de la voluntad del Señor, que con su forma de vivir ha hecho lo malo delante del Señor. Y la Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos. ¿Y de qué no tenemos que arrepentir? Pero mucha gente dice que no tiene nada de qué arrepentirse. Es más, se atreven a decir que son buenos. Yo no le hago mal a nadie. Yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. Pero más sin embargo, su vida la viven en el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que tiene esperanza el hombre que vive así, que necesita que llegue el evangelio a su vida. Cuando el evangelio llega a su vida, es lo que produce algo milagroso de parte del Señor. Aleluya, despierta en nosotros un deseo de conocer, un hambre de acercarnos a Dios. Eso es lo que nos hace. No que tengamos que hacer cosas buenas para ser salvos. La salvación es por gracia. No es que yo voy a ser salvo porque soy bueno. No soy salvo porque yo soy bueno, sino porque Cristo entregó su vida allá en la cruz del Calvario. Y porque Cristo entregó su vida allá en la cruz del Calvario, produjo en mí un arrepentimiento y un apartamiento, un separamiento del pecado para servir únicamente al Señor. Porque dice Romanos capítulo 3 verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la condición del hombre. El hombre sin Dios está destituido
revestido de la gloria de Dios. Por eso es que la reacción de Dios, aleluya, su amor de Dios, aleluya, para todos los que se quieran acercar a Él. Esta es la reacción, que Él nos miró en nuestra condición y nos amó. San Juan 3:16, hermanos, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree en Cristo no se pierde, sino que tenga la vida eterna. En el verso 17, por aquellos que dicen que Dios no puede condenar a nadie, que Dios es muy bueno y no puede condenar a nadie. Dios es bueno y Dios no le hace daño a nadie, sino que el pecado que está en el hombre es el que lo lleva a la destrucción. Por eso es que nos da la oportunidad. Y en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que Cristo haya venido y se haya manifestado, hermanos, es para nuestro favor. Él no vino a condenar, ni condenará a nadie. ¿Qué es lo que va a condenar al hombre? Su pecado. Su pecado, el no arrepentirse, el no apartarse de su pecado. Eso es lo que va a condenar al hombre. Pero nos dice en el verso 18 del mismo capítulo, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Oh, yo sí creo. Pero cuando tú crees, te lleva a accionar. Tú crees en Dios y lo crees basado por la fe. Pero una fe basada sin poner obras, hermanos, es una fe muerta. Por eso es que cuando llega la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y en el verso 19 nos dice: y esta es la condenación. Por eso es que muchos se van a condenar. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso se van a condenar. Por eso la gente no se acerca a escuchar la palabra de Dios. Por eso la gente no abre su corazón, aleluya. Porque tienen temor que se les descubra que de la forma que están viviendo no es correcta y que tienen que cambiar, y no están dispuestos a cambiar. Por eso es que dice, pero en el verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A nadie nos gusta que nos descubran nuestros errores, nuestros pecados, pero el Evangelio es lo que hace. Nos trae la luz y nos damos cuenta cómo vivimos. Aleluya. Por eso es que viene la palabra de Dios, y cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la creemos, aleluya, esta palabra tiene que producir en nosotros un arrepentimiento que viene acompañada de el creer. El creer nos lleva a obedecer, y el obedecer nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, en el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, fíjese lo que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mandato de Dios. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ya está establecido, dice en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que hace el Evangelio. Produce, nos da la oportunidad de poder acercarnos a Dios. En el tiempo de los discípulos que empezaron a predicar, en el primer mensaje que ellos predicaron, dice que la gente escuchó el mensaje del apóstol Pedro,
Y en el capítulo 2, en el verso 37, dice que los judíos que habían escuchado el mensaje de Pedro, que les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías. Dice en el verso 37 que al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron dolor en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la disposición del hombre cuando tiene un encuentro con el Señor. Se dispone para obedecer la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice que cuando esto acontece, hermanos, el siguiente paso viene el bautismo. El bautismo, aleluya. Y Pedro le dijo a aquellos que se habían arrepentido, les dice, y Pedro les dice en el verso 38 del mismo capítulo 2: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que en el mundo que vivimos religioso, se enseñó por mucho tiempo que el bautismo era para los niños, pero el bautismo no es para niños. La Biblia no enseña que andaban predicando los apóstoles y se bautizaban los niños. La Biblia nos enseña que se bautizaban la gente adulta que estaba en pecado. El bautismo no es para niños. Tampoco el bautismo es rociarles agua encima a los que se van a bautizar. Tampoco el bautismo es que le moje un poquito la cabeza. Eso no es el bautismo. El bautismo, aleluya, es sepultar, la sepultura, que la persona tiene que morir y se tiene que sepultar en agua. Tiene que ser sumergidos completamente en agua. Tiene que ser sumergidos. Cuando esto acontece, entonces la persona muere para el mundo. Lo enterramos en el nombre de Jesucristo. Pero no lo dejamos ahí, sino que sale del agua, que tipifica cuando Cristo también resucitó de los muertos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente, Romanos capítulo 6, verso 4, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que es el Evangelio, que la persona pueda vivir una vida nueva, que la persona pueda vivir una vida en Cristo. Y usted puede decir: pero ¿cómo es eso? También la gente, cuando andaba el Señor enseñando, dice que el Señor pasaba por una ciudad, por las ciudades. Él le andaba enseñando. En Lucas capítulo, en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas nos dice, y que alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo quiero invitarle para que usted tome la decisión, que le dé la oportunidad, que alguien le hable la palabra de Dios, que usted reciba la palabra de Dios en su corazón y que reciba el perdón de sus pecados. Estamos aquí para servirle. Estamos para ser un instrumento de Dios para su vida.
Así es de que siga adelante dando la palabra del Señor. Yo quiero orar por usted y con esto termino. Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, a estas personas que están ahí, Señor, escuchando tu palabra. Señor, quizás tu palabra ha sido fuerte para ellos, pero yo te pido que tu Espíritu Santo venga a traer la dirección que tú tienes, Señor, para ellos. Dirígelos a un arrepentimiento, dirígelos a recibir tu palabra por la fe y que sus corazones se conviertan en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Nuestro deseo es que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde, y gracias por escucharnos en esta tarde. Dios les bendiga en grande manera. Amén.